echa mano a la historia jurídica de la provincia de Santa Fe desde 1841 hasta 1962. El procurador Jorge Barraguirre Hijo se tomó el trabajo de evaluar cuál fue lo que se llama habitualmente el espíritu del legislador a la hora de sancionar las normas. Puntualmente la norma que propone el fuero al legislador, la protección, la inmunidad al legislador, que desde 1841 hasta la última reforma siempre estuvo orientada a proteger al legislador de sus opiniones, de sus críticas y no obviamente de otros delitos. Decían los artículos correspondientes a este apartado, salvo que sea tomado infraganti mientras comete el delito. Claro. Esto viene a cuento a que ustedes saben, como venimos contando aquí, hay una causa judicial muy grande que se lleva adelante en Rosario, en otras jurisdicciones también, en Rafaela y en Venado Tuerto y en Reconquista, que tiene a 3 personas sindicadas como organizadores del juego clandestino en Santa Fe. Ellos son Leonardo Peiti, capitalista del juego legal e ilegal, hoy detenido en prisión domiciliaria. Recuperó su libertad. Peiti recuperó su libertad, estaba detenido en una clínica en Rafaela, Peiti, pero está en situación de, Héctor, de libertad. a ver, Ponce Asad está en situación de libertad por el juicio abreviado, ¿verdad? Ponce Asad está en libertad, sí. ¿Y el caso, y Peiti también está en libertad? No. Está en Peiti domiciliaria, ahora, Peiti. No, Peiti está detenido en una prisión domiciliaria, que es una clínica. Tengo entendido que la última fue una clínica en Rafaela, era su prisión domiciliaria. Me confundí con el preacuerdo. Contamos acá de Peiti con los fiscales, pero bueno, no. Peiti está pidiendo justamente eso, ¿no? Está pidiendo el mismo acuerdo, o similar obviamente, pero en cuanto a la pena y a la condena que obtuvo Ponce Asad y quedar en libertad justamente por eso. Como dirían los presos, Juan, está pidiendo puerta, Peiti. Está pidiendo puerta, y como decíamos, los 3 ejes de esta organización son Peiti, Traferri, según los fiscales, y Patricio Serjal, este último, el ex fiscal regional de Rosario. Entre los 3 se organizaban las distintas tareas, uno desde la legislatura y del engrase con la política, otro desde el mundo del capitalismo del juego, o el juego legal e ilegal, y otro desde la justicia con saco y corbata, desde la corrupción de saco y corbata, desde la justicia santafesina. Bueno, esto avanzó mucho, ya lo hemos contado, cómo arrancó, incluso con un hecho de un tiroteo al City Center de Rosario, de ahí se desprende la investigación. Los fiscales reconocen a Traferri como el organizador principal de esta asociación, lo llaman a declarar a audiencia imputativa y Peiti resiste porque los fueros lo protegen, los fueros constitucionales lo protegen. Los fiscales insisten, en apelación, van a la justicia a pedir que se revean estas circunstancias. Un juez de primera instancia, de apellido Mascali, tiene un fallo realmente muy novedoso que declara inconstitucional un artículo de la Constitución y del Código Procesal Penal y habilita a los fiscales a declarar, a llamar a imputativa a Traferri. Traferri opone otro recurso ante la Corte como una especie de apelación para que la Corte termine resolviendo si se debe o no prestarle declaración imputativa. Cuando esto llega a la Corte siempre es habitual, es costumbre que opine el procurador, el jefe de los fiscales, por lo menos en el viejo sistema de enjuiciamiento. El procurador de la Corte opinó y elaboró un dictamen muy interesante de 40 páginas. No es muy extenso, podría ser mucho más extenso a partir de la ventana temporal que toma para investigar cómo operaba este artículo de la Constitución en materia de fueros.
dice que dice en su dictamen que los argumentos de Mascari son atendibles, no pueden ser reprochables desde el punto de vista constitucional, a pesar de que Barraguirre da una vuelta a la rosca, no dice estoy de acuerdo con los argumentos de Mascari, los hago mío y por lo tanto habilito el proceso. Barraguirre dice, no, esto es como lo pensó Mascari, como lo pensó el juez, basado en el derecho humano de homologar, digamos, el sistema nacional con el sistema provincial. En la nación, ustedes saben, un legislador puede ser sometido a proceso, incluso puede llegar hasta juicio oral siendo legislador. En Santa Fe no. Entonces, ¿qué dice Barraguirre? Eso está bien lo que hace Mascari, esa idea, esa mirada no es caprichosa, pero yo tengo otra mirada. Es la mirada de haber historizado sobre el periodo 1841-1962 cuál fue el espíritu del legislador. Y salvo en un periodo muy concreto del 56 al 63, ya del siglo XX, el legislador tiene una diferencia muy pequeña respecto a la protección de sus integrantes, los integrantes de la legislatura, en virtud de una solicitud de la justicia. Dicho de otra manera, el legislador siempre en la historia de la Constitución de Santa Fe entendió que el legislador, el que esté en ejercicio de, o diputado o senador, debe someterse al proceso judicial, incluso hasta el procesamiento del juez. Claro, estamos hablando de 1962, existía un viejo sistema de enjuiciamiento que era la instrucción y después el procesamiento por parte de un juez de instrucción. Hoy se puede homologar esa circunstancia a lo que se llama la investigación penal preparatoria y la audiencia imputativa, ¿no? La audiencia imputativa sería similar al procesamiento, a la indagatoria, más que al procesamiento, a la indagatoria. Bueno, dice Barraguirre que en todo momento, o en gran parte de la historia constitucional de la provincia de Santa Fe, el legislador tuvo en cuenta que la inmunidad no debe ser total en materia de someterse al proceso judicial si era requerido el legislador, y además habla de algo muy importante, que lo tengo subrayado, dice, creo que debe ser atendido el fallo de Mascari, primero porque no es caprichoso ni arbitrario, y segundo porque uno de las afectaciones más importantes que tiene la democracia en la región es el fenómeno negativo para esa democracia de la corrupción. Y además agrega algo que no es usual en los dictámenes del procurador, agrega varias piezas de los fiscales, piezas acusatorias de los fiscales, en donde, dice Barraguirre, no solamente no es caprichosa el pedido de los fiscales y la mirada de Mascari, sino que además yo la refrendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, agrega conversaciones entre Peiti y su mujer, donde se referencia a Traferri, agrega conversaciones entre Scatalini y la secretaria de Peiti, agrega conversaciones entre otros personajes que tienen que ver con la organización criminal destinada al juego clandestino, y por lo tanto dice, evidentemente aquí aparece todo un fenómeno, todo un recorrido, todo un corpus legal que el legislador en la historia de la Constitución no lo ha pensado para proteger al legislador. El fuero fue pensado para proteger al legislador de sus opiniones, claro, de la persecución del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial en base a criticar a un juez, criticar a un gobernador. No para esto. Entonces, elabora este dictamen, que es más largo, es más técnico lo que estamos explicando ahora, pero le da razonabilidad al pedido de audiencia imputativa. Y dice además Barraguirre, suscribo a lo que dice el juez de primera instancia Mascari, que el legislador no puede ser ni encarcelado
ni allanado en su domicilio ni en sus oficinas. Sin embargo, sí puede ser sometido a proceso, puede ser imputado, incluso si se tiene en cuenta el texto del constitucional del siglo XX y sus modificaciones, hasta el procesamiento puede avanzar la justicia o hasta la audiencia imputativa o la audiencia de otras medidas cautelares, en este caso actual, puede avanzar la justicia. Yo sé que esto es muy raro para quienes que están ahora comiéndose un menú de la vasca, les puede resultar muy extraño, muy lejano. Lo importante acá es que una referencia importante de la Corte Suprema le está admitiendo, está dándole admisibilidad a un planteo de que es constitucional tomarle, o no es inconstitucional, mejor dicho, tomarle declaración imputativa a un legislador, que no altera para nada el corpus legal de la Constitución y se puede avanzar. Ahora bien, falta la opinión de los jueces de la Corte. Ahí saben que se juega otro partido mucho más áspero, mucho más interesado, mucho más tenso en relación incluso a las asimetrías geográficas. Aquí hay legisladores de la centro norte cortesanos del centro norte que tienen más relación con los protagonistas de esta historia que los propios cortesanos del sur. Y por lo tanto, esto podría agregar un poco más por lo menos de expectativa a lo que pueda suceder. En principio, el procurador dijo, acá hay vía libre, se puede avanzar. Pero déjame hacer una pregunta irónica, Héctor, por si no queda claro, lo digo. ¿Los jueces no deben ser neutrales? Sí, pero viste que en las bibliotecas de la neutralidad también hay mitad para un lado y mitad para el otro. Ahí está. No, yo quiero resaltar algo que me parece importante del dictamen del procurador. Básicamente, algo que es inusual también, Héctor, si no corregime, pero hace una valoración de parte de la carga probatoria. Como que eso no es usual en un dictamen. Generalmente lo que hace el procurador es opinar, justificar la opinión y... A ver, el rol también del procurador es básicamente asesorar a la Corte, entre comillas, si se quiere. Obviamente es no vinculante su dictamen. O sea, esto no quiere decir que después los jueces de la Corte voten similar o voten en contra de esta situación. Pero de antemano elabora un dictamen, lo trabaja y en este caso la particularidad me parece que es esa. Evalúa carga probatoria. O sea, está diciendo, además de la situación de la Constitución del año 62, del origen de los fueros, del porqué de los fueros, en el caso puntual, más allá de que inclusive está de acuerdo con Mascali en la situación de que no se lo pueda allanar, que no lo pueda detener, etcétera, además lo que hace es separar la cuestión. O sea, básicamente le dice a Trasferri, o no a Trasferri puntualmente, pero si Trasferri lee este fallo, o si lo comparamos con los dichos de Trasferri, dice, señor, usted no es un perseguido. Claro. Usted tiene, por lo menos, una acusación con pruebas bastante contundentes y debe dar las explicaciones. Es decir, en ese momento en el cual Barraguirre analiza la carga probatoria, dice, bueno, hay demasiada prueba como para considerar que Trasferri debe ser imputado, ¿no? Y que los fueros en realidad no lo alcanzan en esta situación. Pero eso no es usual, Héctor, no suele el procurador evaluar, ¿no? la carga probatoria generalmente. No, pero sí, además de ser bastante inusual eso, hay dos cuestiones que quiero volver a resaltar. Primero, que el juez Mascali habla de una comparación, de una cuestión de derechos humanos, de la relación que hay, la simetría que hay con el régimen nacional y provincial. En la nación se puede avanzar un montón, en la provincia es como que hay una barrera. Eso es 100% así. Hay legislación y tratados internacionales, él le echó mucha mano a eso Mascali y dice Barraguirre, eso está bien, pero no es mi mirada. No voy a centrar mi mirada ahí.
mi mirada es otra. Mi mirada es si los actos de la investigación forman parte o están prohibidos en la inmunidad del proceso. Dicho de otra manera, si un legislador no puede someterse a una audiencia, lo que era en el viejo sistema, una indagatoria, o en el actual sistema, una audiencia imputativa. Barraguirre entiende que sí, que los actos de investigación en el viejo sistema, hoy lo que se llama la investigación penal preparatoria, y la audiencia imputativa no están alcanzadas por la inmunidad del legislador, que por lo tanto esos requisitos por parte del Poder Judicial debe cumplimentarlos, porque no debería estar alcanzada su inmunidad en este sentido. Eso es lo central de la mirada del procurador, que Trasferri tiene de mínima, después en todo caso el Senado le sacará los fueros, o habrá más información, menos información, pero de mínima debe someterse al proceso investigativo y a la indagatoria, en este caso a la audiencia imputativa. Y después, en todo caso, evaluar las alternativas constitucionales que hay por delante. Esto es el óbice principal, el planteo, la trama principal. Que Trasferri dice, a mí no me puede tocar, a mí me puede investigar todo lo que quiera la justicia, pero soy intocable. Esto lo puede ser Trasferri, lo puede ser Felipe Mitre, lo puede ser Clara García, cualquiera que tenga el mismo temperamento que tiene Trasferri. Digo, lo puede decir cualquiera, está claro. Desde cualquier lugar. Trasferri dice, yo soy intocable en virtud de que no se me puede someter a proceso. Y Barraguirre dice que no, que los actos investigativos y la defensa, es decir, la audiencia imputativa o la indagatoria en el viejo sistema, no están alcanzados por la inmunidad del proceso. Por lo tanto, puede ser sometido a audiencia imputativa. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que la Corte tiene que definir todavía. Si bien tiene por lo menos este dictamen del procurador, tiene que definir. Y también recordemos que hay un sector de la Corte que tiene mucha buena ondis, lo voy a decir así, contra Ferri, ¿no? Mirá, lo digo así al revés. Yo creo que el único que podría, que hoy por hoy te diría, tengo mis dudas, pero podría llegar a acompañar el dictamen de Barraguirre, es Herreta. ¿El único? Hoy por hoy te diría que sí. Y con ciertas consideraciones y mucha movida y mucha conversación y muchas relecturas de muchas cosas, pero me parece que en este contexto Herreta podría acompañar a Barraguirre. Es el único que veo en esa orientación. Es muy tremendo. Después me puede sorprender, pero hoy por hoy veo es un poroto nomás de ese lado. Está claro, digamos, pero imagino que tu lectura está basada en la relación que tiene Trasferri con la Corte, sobre todo con Rafael Gutiérrez, ¿no? Claro, sí. Y con los demás integrantes, no te olvides que además hay personas, bueno, esto da para una discusión más larga y nos piden que redondeemos, pero sí, evidentemente es así, y uno cree que la mirada, digamos, de la presidencia o de Rafael Gutiérrez va a tener mucho acompañamiento del resto, a excepción de Herreta, según mi mirada hoy, y que puede votar a favor del planteo de Trasferri, en definitiva, que eso es inadmisible, que no puede someterse a proceso.